Buenos días, nos encontramos en la Universidad Camilo José Cela, dispuestos a debatir sobre un tema actual, las vacunas. Tenemos con nosotros a Marta. Buenos días. Y por otro lado, a Eva y a Nacho. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerlos aquí. Bueno, comencemos. ¿Se debe o no vacunar a la gente? A ver, en mi opinión, sí que se debe vacunar a la gente. De hecho, es algo muy importante para todos los niños y para toda la sociedad. Si lo vemos tanto de forma individual para la persona como algo global, porque no solo afecta a la salud del vacunado, afecta a la salud de todo su entorno. Yo creo que no hace falta vacunar a todo el mundo, que hay muchas vacunas que son innecesarias y que a día de hoy no son enfermedades preocupantes para nosotros. Bueno, yo querría decir que, según afirma el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, los recién nacidos nacen con una inmunidad por los anticuerpos que recibe de la madre, pero al cabo de un año de vida se pierden esas defensas, entonces las vacunas son necesarias. Pero, sin embargo, si dejamos que los niños vayan experimentando por su cuenta con el medio en el que viven, realmente van a adoptar esa inmunidad por sí solos. Pero en ese caso estaríamos frente a niños que realmente no sabemos si van a ser capaces de superar la enfermedad por sí mismos o si son niños que la enfermedad va a llegar hasta dejar secuelas muy graves en ellos, cuando las vacunas les ayudarían para superar esa enfermedad sin tener por qué padecerla. Vale, pero realmente es necesario vacunar de todas las enfermedades al mismo tiempo. Hay muchas veces que eso realmente causa efectos adversos, que no hace falta que del tirón vacunes de todo al niño. Sí, pero por ejemplo las vacunas pueden provocar, en general, son síntomas locales, tumefacción, rubor, donde se hace la punción, pero salvo casos esporádicos en los que se ha producido encefalopatías o... En general son problemas muy leves en función al daño que puede ocasionar el no vacunarte, como por ejemplo que una enfermedad grave como el sarampión puede producir una inmunodepresión y a lo mejor morir esa persona por una neumonía y sin embargo si estás vacunado pues los síntomas son mucho más leves. Sí, pero realmente, por lo que tú has dicho de la encefalopatía, hubo un caso de un hombre que perdió a su hijo por eso mismo, porque le causó un efecto totalmente contrario y murió, precisamente pues, por causa de una vacuna. Sí, claro, pero digamos que esos son casos más puntuales. A la larga, en general, creemos que es más conveniente la vacunación que la no vacunación. Claro, es que tenemos datos, según la Organización Mundial de la Salud, solamente de sarampión al año mueren 300.000 personas. De una encefalopatía causada por una vacuna de sarampión mueren un número muy, muy escaso de gente. Y ni siquiera está demostrado totalmente que esa encefalopatía sea debido solamente a la vacuna. Entonces, no se puede hablar que algo hace daño a toda la población simplemente por casos aislados. Sí, pero y, por ejemplo, la polio. La polio hace muchos años que no hay casos reales de eso y se sigue vacunando a los niños. Igual no necesitan esa vacuna y son más agentes que se le meten al cuerpo al niño y realmente no lo necesitan. Claro, es que eso sería como abrir otra puerta de debate, porque la polio hoy en día sí puede estar prácticamente acabada aquí en España, pero a España cada vez están llegando gente de países, o sea, de otros países o de países que igual no tienen acceso a esas vacunas o que las medidas de higiene o sanidad son mucho más bajas y hay muchos niños que igual no están vacunados de la polio que pueden entrar en contacto con ella, aunque aquí en España, pues por todo el programa de vacunaciones, por todas las medidas higiénicas que hay, eso se haya erradicado prácticamente. No quiere decir que no vaya a haber un nuevo brote de polio. Por ejemplo, creo que hace unos años hubo un brote de difteria que que se había dado por finalizada aquí en España. No se daban casos desde hacía muchísimos años y ese niño efectivamente falleció y tuvieron que crear un protocolo nuevo para la difteria porque le había contagiado a alguien de fuera. Interesantes cuestiones, pero bueno, yo os lanzo la pregunta, y en especial a ti, Marta. ¿Son necesarias tantas vacunas? Yo pienso que no.
que se ponen demasiadas vacunas para las que son necesarias realmente. Que coges a tu hijo y lo llevas al médico para que lo vacune de una cosa y realmente se lleva 5 vacunas puestas. Y yo creo que en muchos casos no es necesario. A ver, yo sí que opino, por ejemplo, que el calendario de vacunación debería de revisarse, de tener en cuenta cada factor de forma individual según el niño, porque hay niños que efectivamente su cuerpo no tolera tanta cantidad de vacunas, pero si las vacunas están planteadas por el Ministerio de Sanidad será porque se cree necesario. Sí que me parece que debería de haber una revisión de eso, pero si hasta ahora está puesto es una recomendación. Cada uno es libre de vacunar o no a sus hijos o de vacunarse o no, pero si te lo recomiendan será porque ellos creen que es lo mejor. Hay algunas vacunas que no son optativas, que están reguladas y tampoco me tiene que decir el gobierno cuándo y por qué o sea, cuándo y cómo y en qué momento tengo que vacunar a mi hijo y lo tengo que hacer sí porque sí, pues no me parece lo correcto. Ya decidiré yo si tengo que vacunar o no a mi hijo. A ver, el Ministerio de Sanidad no te obliga a vacunar, no. Simplemente, claro, hay un... Está puesto, está planificado, pero nadie va a venir a la puerta de tu casa a ponerte la vacuna, ¿sabes? Entonces no, cada uno... Claro, o sea, simplemente es una recomendación que debería de seguir todo el mundo, pero hoy en día hay muchísima gente que no la sigue y no tiene ninguna consecuencia, no es obligatorio. Aunque en mi opinión deberían de ser obligatorias ciertas vacunas, no todas, pero ciertas vacunas sí. Para evitar epidemias o... Claro, y las vacunas que están financiadas por el Estado, esas deberían de ser obligatorias ya que no tienen ninguna... Son obligatorias, están puestas como obligatorias. Ya que no tienen ninguna repercusión, ¿sabes?, económica para las personas. Bueno, estamos compartiendo muchísima información, pero a mí me gustaría comprender si de verdad los ciudadanos de a pie están tan informados sobre las vacunas. A ver, en mi opinión, hay una desinformación, pero porque los propios ciudadanos, en muchos casos, quieren estar desinformados. Sí que es verdad que debería de haber muchísimas más campañas de concienciación a la hora de vacunar, a la hora de darnos cuenta de que enfermedades que para nosotros no son importantes porque no las tenemos en el día a día, sí que realmente son muy importantes y pueden causar muertes. Entonces, a la hora de como una información global o una información no existe. Pero tú si individualmente le preguntas a tu médico o le preguntas a alguien que te pueda contestar a eso, sí que te puede dar toda la información necesaria y te tiene que dar toda la información necesaria para que tú decidas si deberías de vacunarte o no. Por lo tanto hay que buscar esa información. Sí, hay que buscarla. Yo creo que eso es un fallo. Debería de haber muchísimas más medidas de concienciación. Sí, realmente deberían de hacerlo mucho más público de lo que lo están haciendo realmente. Porque igual no vas al médico porque tengas X asuntos y se te pasa ir al médico a preguntar por las vacunas que tienes que ponerte tú o ponerle a tu hijo. Pero también con el cambio o si lo tienes establecido porque te den una campaña en un momento determinado, al año siguiente o a los 2 años va a cambiar y eso igual tú te has quedado con la información que tenías de hace un par de años y esa se va renovando, entonces yo creo que estamos un poquito desinformados. Sí que es verdad que estamos desinformados, o sea, tanto en ambos aspectos. La gente que quiere vacunar a sus hijos y la gente que no quiere, ambos lados están bastante desinformados a nivel de la calle, ¿sabes? A nivel de información que tú te puedes encontrar sin necesidad de acudir a un centro de salud. En referencia a todos los movimientos antivacunas que están surgiendo, yo te pregunto, Marta, ¿es cierto que las vacunas son un negocio? Sí, yo creo totalmente que igual no el 100% de las vacunas, pero una gran mayoría son simplemente para obtener beneficios, tanto de las empresas farmacéuticas como del gobierno. Totalmente de acuerdo. Sí. A ver, yo pienso que uno no puede negociar con la salud. O sea, sí que es verdad que hay muchas vacunas innecesarias que tú le puedes poner a tus hijos siempre y cuando vayas a un médico privado, a un centro privado, pero a mí me parece que la salud pública y la sanidad pública no podemos considerarlo como un negocio. Entonces, las vacunas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, como muchos otros organismos, no me parecen un negocio. Pero hay algunas vacunas que, sin embargo, deberían de ofrecerse y de ponerse y de estar obligadas a ponerse y realmente no se hace por
por la calidad-precio, porque te sale más caro sacar una vacuna que realmente lo que se gana con ella. O sea que yo creo que eso pues canta un poco. A ver, no podemos hablar de si te sale más caro poner una vacuna que lo que se gana, porque, o sea, una enfermedad requiere equipos sanitarios, un montón de mecanismos que vayan detrás para intentar evitar esa enfermedad o curar esa enfermedad en el caso de que se haya producido, pero es que no sabemos la repercusión que va a tener, si va a ser de forma individual, si va a ser una enfermedad que se extienda de forma general. No podemos llegar a hablar de cifras o comparar cifras. Bueno, a modo de conclusión, me gustaría que me dierais una frase que resumiera todo lo que habéis explicado. Pues para mí mejor prevenir que curar. O sea, creemos que en las enfermedades prevenibles por las vacunas, si no se va, o sea, quiero decir, las enfermedades prevenibles con las vacunas ocasionan muchos gastos sanitarios a nivel de visitas, hospitalizaciones, por lo que eso es mejor prevenir que curar. ¿Tú, Marta? Yo creo que, como se suele decir, la naturaleza es sabia, que cada uno puede adoptar inmunidad por sus propios medios y que todo es un gran engaño de las farmacéuticas. Interesante. Y para mí, a ver, sin las vacunas, igual no podríamos tener los niveles sanitarios que tenemos hoy en día, porque han ayudado muchísimo a la evolución y a paliar muchas enfermedades que hace años eran una causa muy grande de mortalidad. Entonces, para mí sí que son muy necesarias las vacunas. Pues hasta aquí hemos llegado. Saquen cada uno sus conclusiones. Aquí, desde luego, se ha debatido con grandísimo criterio y gran rigor. Os doy las gracias a todos vosotros. Buenas tardes.